¿cómo están? Bienvenidos a Ministerio Comentario. Estamos ya en la penúltima lección de este primer trimestre y esta semana estudiaremos la lección número 12 que lleva por título Cuestión de opinión. ¿Sabías que en un estudio realizado en el año 2018, el 18% de las personas que se retiraron de la iglesia fueron por diferencias de opiniones? Y el 37% de este grupo tenía la edad de 18 a 20 años. Amigos, la iglesia debería ser un lugar donde nos aceptemos unos a otros. No es una sociedad para debatir, no es un lugar donde debemos pelear por diferencias de opiniones. Más bien debemos procurar la paz, la comunión y la edificación. Pablo nos recuerda que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino un lugar de justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo edifique tu carácter en esta semana, que nos pueda seguir transformando para igualar o asemejarnos al carácter de Cristo Jesús. Bienvenido a la sección Escribe. En esta semana estamos aprendiendo sobre las opiniones en diversas cuestiones y para ello vamos a escribir el capítulo 14 del libro de Romanos en la versión de tu preferencia. Así que ve por lápiz y papel, plumones, cualquier material que uses para ampliar tu creatividad y desarrollar esta sección. Yo elegí hacer un lettering de Romanos 14:22, que dice: Tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no la acusa por lo que hace. Tú también puedes desarrollarlo de manera creativa y postearlo. Amigos, esta es la sección Asimila. En la Iglesia Cristiana Romana había dos tipos de cristianos: los débiles en la fe, cuya dieta consistía en legumbres, y los fuertes en la fe, cuya dieta era omnívora. Y es que en Roma consumir carne era un lujo. Es por eso que para la gente pobre se le hacía difícil consumir carne de manera habitual. Solo lo hacían cuando la carne disminuía de precio. Es decir, esto sucedía cuando se encontraban en días festivos paganos. La carne se ponía barata cuando era carne que había sido ofrecida a dioses falsos. Esto se había convertido en un problema para los empobrecidos cristianos. Es por eso que algunos cristianos débiles en la fe eligieron ser vegetarianos por la relación que tenía la carne con los dioses paganos. Mientras que otros cristianos con una fe más fuerte consideraron que un ídolo no es nada y que consumir carne ofrecida a ellos no significaría una contaminación a su conciencia. Hoy todo es muy diferente. Llevar una alimentación vegetariana no indica que eres débil en la fe, y comer carne tampoco indica que eres fuerte en la fe. Es más, hoy alguien con una fe fuerte puede decidir por una dieta vegetariana, puesto que concluye que es una mejor manera de poder adorar a Dios mediante su cuerpo. Concluimos con lo que dice Romanos 14:3. Con carne o sin carne debemos crear comunidades donde aceptemos a los demás y rechacemos juzgar o criticar a quienes difieren de lo que nosotros pensamos. Concluimos con esta pregunta: ¿qué piensas de tu fe? ¿Eres fuerte o eres débil en la fe? ¿Y por qué? ¿Limpió Jesús los alimentos inmundos? Cuando exploramos Romanos 14, Pablo parece estar convencido de que ya no existe ningún alimento inmundo. Pero si vamos al idioma original de las palabras que utiliza, para referirse a inmundo utiliza la palabra koinos, que en realidad significa común. Es que Jesús limpia los prejuicios, mas no utiliza la palabra cátartos, que significa una impureza imposible de eliminar. También podemos decir en Romanos 14 que el reino de Dios no es comida ni bebida. Pero te quiero mencionar 5 acontecimientos importantes de la Biblia que sí tienen que ver con comida. En Génesis 2, el primer mandamiento tiene que ver con comida. Génesis 3 relata la caída del hombre por la comida. La prueba de fidelidad en Daniel 1 tuvo que ver con comida. La tentación de Jesús también fue por comida. Y el concilio de Hechos 15 tuvo que ver con comida. ¿Tendrá entonces que ver lo que como con mi fe? La propuesta y la promesa de Dios con la alimentación es hacer de nuestra vida más próspera y saludable. El plan original de alimentación era vegetariano, no matar para vivir,
Pero a raíz del diluvio hubieron restricciones que encontramos en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Si observamos con atención, veremos que en realidad Jesús siempre respetó la dieta original. Entonces, vegetarianos, evadimos el cerdo, comemos pollo, ¿qué hacemos? Pues la Organización Mundial de la Salud considera la carne de aquellos alimentos que consideramos puros como mucho más saludables. Recuerda, mientras más cerca estemos al ideal de Génesis, mejor. Hola amigos, en esta sección Conecta vamos a conectar 4 versículos con el tema de Romanos 13. Éxodo 20 del 1 al 17 nos habla de los 10 mandamientos, las reglas principales que todo cristiano debe seguir. Si la autoridad civil cumple esta norma, el cristiano debe someterse a ella. Y cuando el gobierno civil no la cumple, el cristiano debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Mateo 22, 35 al 40 nos recuerda que de estos 10 mandamientos nosotros podemos simplificarlo en dos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Esa debe ser nuestra forma de vivir en nuestra sociedad. Por su parte, Proverbios 21:1, el consejo divino es que el rey debería someter su corazón a la voluntad de Dios. Aunque Dios ha utilizado a muchos reyes seculares, esto no influye en el proceso de salvación, en la decisión personal. Pero cuán diferente sería el mundo si estas autoridades decidieran hacer la voluntad de Dios reflejada en su santa palabra. Finalmente, Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 17, Pedro nos va a dar la misma recomendación que Pablo. Debemos someternos a las autoridades. No es cuestión de gustos, es cuestión de que nosotros debemos vivir como Dios manda para así demostrar la autoridad de Dios en este mundo. ¿Y tú? ¿Qué otras similitudes has encontrado en estos textos con Romanos 13? El texto clave de esta semana, Romanos 13, nos enseña que los primeros cristianos estaban descuidados y adormecidos con su vida espiritual. Atrapados por la rutina diaria y los placeres de este mundo, Pablo les recuerda que era tiempo de despertar y ponerle alto al descuido de su vida espiritual. La segunda venida no era un tema que ellos podían descuidar, aplazar o tomar a la ligera. Pablo les anuncia que estaba más cerca de lo que ellos creían. ¿Será que este llamado es solamente para los cristianos de aquella época? Cada día estamos más cerca de la venida de Jesús y por lo tanto debemos estar alerta y no dormirnos. Mientras tanto, debemos resistir toda obra de maldad y la única forma de lograrlo es estar vestidos y llenos de la luz de Cristo cada día. Nadie sabe ni el día ni la hora de regreso de Jesús. ¿Será que estamos preparándonos? Soy Luis Osorio y esta es la sección Aplica. En 1529, los príncipes alemanes se reunieron para formular un decreto que impedía la libertad religiosa y las creencias en otras doctrinas que no fueran las suyas. Un grupo de reformadores se reunió y decidió rechazar aquella norma. Hoy por hoy vivimos en unas situaciones muy similares. Si bien es cierto, nosotros somos partícipes de muchas de las actividades, siempre y cuando estén acordes a los principios divinos. Pero recuerden esto, nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia es muy importante, pero cuando se pone en tela de juicio nuestras creencias en Dios, llega un momento donde debemos apartarnos. Hola queridos amigos, bienvenidos a la sección Dialoga. Esta semana pues te invitamos a que puedas desarrollar algunas ideas que tú puedas aplicar en tu vida sobre el versículo que hemos memorizado en la semana y responder algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una prueba de la fe cristiana y una opinión? ¿Cuál podría ser la diferencia que tenemos marcada, ¿no? ¿Y cómo te sientes cuando los demás no comparten tu convicción, ¿no? A veces puede ser que nos sintamos un poco raros, un poco excluidos, o a veces sentimos que quizás no pueden entender la idea que queremos dar. ¿Cómo te sientes cuando los demás no comparten tu convicción, tu forma de pensar, ¿no? Y la última pregunta que podemos compartir sería: ¿qué ha hecho la gente para que te sientas bienvenido en una comunidad? Y serían formas bonitas que nosotros podemos aplicar para dar la recepción a nuestros amigos que están ingresando por primera vez a nuestro grupo pequeño, escuela sabática o iglesia.
No te olvides de compartir con nosotros tus respuestas, que las puedes dejar aquí en la caja de comentarios. Síguenos en todas nuestras redes sociales, que estamos aquí para poder ayudarte si tienes alguna duda o pregunta. Que Dios te bendiga mucho.